A 60 minutos del brindis de los 50, mi madre piensa regalarle a su marido mi humillación pública, desalojo anunciado al micrófono, guardias esperando mi entrada, apuestas sobre mis lágrimas, la torta gritando al fin sin el parásito, y mi ex lista para filmar. Yo, en el auto, sonriendo, mi amiga me avisó y mi plan ya está en marcha. ¿Buscan espectáculo? Tendrán estreno. Hace 3 meses descubrí que mi padrastro, Brandon, llevaba una doble vida desde hacía 4 años. No se trataba solamente de una infidelidad contra mi madre, Isabella. Hablamos de toda una segunda familia, un departamento secreto en Nevada y de cómo había estado robando dinero de los ahorros de mi madre para mantenerlo todo en pie. Hoy es su fiesta de cumpleaños número 50 y planeo destruir todo lo que él ha construido. Pero para que entiendas por qué estoy dispuesto a hacerlo, necesito retroceder un poco y contar cómo empezó esta historia. Brandon se casó con mi madre cuando yo tenía 14 años. Desde el primer día decidió que yo era un problema. No porque fuera rebelde o irrespetuoso, sino porque mi sola existencia le recordaba que Isabella había tenido una vida antes que él. Durante 6 años me lanzó indirectas constantes, cuánto costaba mantenerme, cómo era un obstáculo para la nueva vida que quería con mi madre, como ya era hora de que aprendiera a ser independiente. Típicas maniobras de padrastro autoritario. Era cuidadoso, nunca decía algo abiertamente cruel cuando mi madre estaba cerca. Su estrategia era la manipulación silenciosa pero constante. Comentaba que los hijos de sus amigos ya vivían solos a los 18 y eran más maduros. Calculaba las facturas de servicios frente a mí y señalaba cuánto subía la electricidad cuando yo estaba en casa. Cuando conseguí mi primer empleo a los 17, de inmediato empezó a preguntarme cuándo pensaba contribuir a los gastos del hogar. Hizo que cada día que permanecía allí se sintiera como una carga para su felicidad con mi madre. Ella intentaba defenderme, pero él era hábil para hacerla sentir culpable también. Le hablaba de los viajes que podrían hacer si no tuvieran que gastar en mí, de las remodelaciones que podrían pagar con el dinero que se iba en mi comida o mi seguro. Nunca lo decía directamente, pero el mensaje era claro, yo era un estorbo en su vida perfecta. El punto de quiebre llegó cuando cumplí 20. Brandon intensificó su campaña para echarme de la casa. Convenció a mi madre de que yo necesitaba aprender responsabilidad y que pagar renta de mercado sería una gran lección. Me pidió $800 al mes por el mismo cuarto que había tenido desde la secundaria, mientras yo apenas ganaba $12 la hora en un trabajo de medio tiempo. Según él, para compensar la diferencia podía hacer extra de tareas domésticas, limpiar su oficina 2 veces por semana, ordenar sus archivos, encargarme del jardín todos los fines de semana y mantener impecable su preciado BMW. Pero esas tareas no eran simples quehaceres, estaban diseñadas para humillarme. Revisaba mi limpieza como un sargento, buscaba polvo que no existía o me hacía reorganizar documentos ya ordenados. Programaba el trabajo de jardinería justo cuando sus amigos del golf pasaban a verlo, asegurándose de que todos me vieran como un sirviente. El mensaje era evidente, yo no era parte de la familia, vivía allí solo porque él lo permitía. Sin embargo, cometió un error fatal, me dio acceso a su oficina privada y a todos sus documentos personales. Ahí descubrí todo. Hace apenas 2 semanas, mientras limpiaba su escritorio de caoba, moví una lámpara y un montón de papeles cayó al suelo. Empecé a recogerlos hasta que un estado de cuenta me llamó la atención, un retiro de $3,000 con una nota que incluía el nombre de mi madre, Isabella. Dejé de apresurarme y comencé a leer con calma. Encontré transferencias mensuales de entre $2,000 y $5,000 a cuentas desconocidas, retiros en cajeros de ciudades de Nevada de las que jamás había oído hablarle, y cargos en joyerías, restaurantes y hoteles en fechas en que decía estar trabajando hasta tarde o visitando a su padre en Sacramento. Durante 2 horas revisé minuciosamente cada documento mientras él supuestamente estaba en una reunión de trabajo nocturna. Los extractos de sus tarjetas de crédito mostraban estancias en hoteles de Las Vegas y Reno en fines de semana que le había dicho a mi madre que asistía a conferencias. Había cargos en restaurantes para 2 personas cuando aseguraba viajar solo. Incluso compras de gasolina en Carson City, a 6 horas de nuestra casa. Pero lo peor estaba por venir. En el fondo de un cajón, debajo de declaraciones de impuestos viejas, encontré un iPhone que nunca había visto. Estaba cargado, conectado a nuestro Wi-Fi y repleto de pruebas. En la pantalla aparecían decenas de llamadas perdidas y mensajes de alguien llamada Marisol, con corazones junto a su nombre. Sabía la clave porque era la fecha de aniversario de mi madre y de él. Lo desbloqueé sin problemas. Lo que vi me revolvió el estómago, 4 años enteros de conversaciones detalladas que revelaban su vida paralela. Había mensajes planeando viajes de fin de semana con Marisol, hablando de su departamento compartido en Carson City y de cómo pronto se mudaría con ella definitivamente, una vez que terminara de sacarle el máximo provecho a su situación en California.
Había fotos de ellos cenando durante supuestas giras laborales, en la cama, en reuniones familiares con parientes de ella. Pero lo más cruel eran los mensajes sobre nosotros. Se refería a mi madre como su red de seguridad financiera temporal, se quejaba de lo tedioso que era fingir ser un esposo amoroso y hasta la llamaba útil únicamente porque le garantizaba un domicilio legal para los impuestos. Y lo que decía de mí hizo que la sangre me hirviera. Mensaje tras mensaje me pintaba como el hijastro molesto que se negaba a aceptar que no era bienvenido. Se quejaba del dinero que desperdiciaba en mí y que preferiría gastar en su verdadera vida con Marisol. Narraba cada interacción entre nosotros haciéndose pasar por el padrastro paciente que aguantaba a un joven desagradecido. Los detalles financieros eran aún peores, capturas de pantalla de las cuentas de mi madre, cálculos de cuánto podía desviar cada mes sin que ella notara, planes detallados para obtener acceso a su fondo de retiro e incluso documentos relacionados con la escritura de nuestra casa. En un mensaje de hace apenas 3 semanas, le confesaba a Marisol que estaba a punto de convencer a mi madre de agregarlo como beneficiario de su cuenta de jubilación. Según él, una vez logrado, desaparecería con suficiente dinero para empezar su nueva vida como siempre había soñado. Fotografié absolutamente todo, documentos, mensajes, imágenes, cada prueba que encontré la registré y luego la devolví exactamente al lugar donde estaba. Con eso en mis manos, comencé a planear con calma. La fiesta de cumpleaños fue idea de Brandon. Quería un gran evento con amigos y familia, algo digno para celebrar su medio siglo de vida. Pasó semanas hablando de la velada, describiéndola como la noche perfecta para mostrar lo afortunado que era. Isabella, mi madre, se entregó de lleno, alquiló un salón, contrató un servicio de catering y envió invitaciones a decenas de personas. 8 decenas confirmaron su asistencia, incluidos sus hijos del primer matrimonio, Gabriel y Ethan, que llegarían desde Arizona. Mi amiga Sofía, que trabaja en la misma empresa que Brandon, me había contado desde hacía meses rumores sobre sus viajes frecuentes y llamadas sospechosas. Cuando le revelé lo que había descubierto, no se sorprendió, al contrario, me confirmó que muchos compañeros sospechaban que algo oscuro ocurría. Incluso me advirtió que él preparaba algo para el cumpleaños, había comentado en la oficina que usaría la fiesta para anunciar cambios importantes en la dinámica familiar. Según ella, habló de resolver de una vez por todas el problema de Adrián, ese era yo, y que estaba emocionado porque sería el mejor regalo que podía darse. Ahí comprendí la verdad, su plan no era solo festejar sus 50 años, sino aprovechar la ocasión para humillarme públicamente, quizá anunciar que debía mudarme o que ya no tenía lugar en la casa. Todo para quedar como el padrastro comprensivo que había intentado ayudar a su ingrato hijastro hasta el final. Decidí entonces darle una sorpresa diferente. Y la preparé día a día. El martes, mientras servía café, mencioné lo importante que era valorar a la verdadera familia, no a quienes viven con secretos. Dije en voz alta, algunos piensan que pueden engañar eternamente a los suyos, pero tarde o temprano todo se descubre, y las consecuencias suelen ser devastadoras. Brandon fingió no entender, aunque me observó con incomodidad. El miércoles, mientras lo ayudaba a cargar decoraciones en su BMW, lancé un comentario sobre lo interesante que debía ser viajar con tanta frecuencia a Nevada, un lugar donde incluso uno podría echar raíces. Le pregunté qué pensaba de vivir en Carson City permanentemente. El color desapareció de su rostro y apenas pudo sostener las llaves. El jueves, durante la cena, le hablé sobre sistemas de archivo y seguridad de documentos, insinuando lo fácil que resultaría para alguien acceder a cuentas bancarias o mensajes privados si no se protegían bien. Apenas probó bocado y me miraba como si intentara descifrar si hablaba en serio o lo estaba advirtiendo. El viernes, su actitud cambió por completo. De pronto yo era su hijo favorito. Me dijo lo orgulloso que estaba de mí, me ofreció ayudar con el pago de mi coche y hasta propuso un viaje juntos a Las Vegas. El cambio fue tan notorio que hasta mi madre comentó emocionada lo bonito que era que Brandon y yo por fin estuviéramos conectando como padre e hijo. Ella no tenía idea de que aquel repentino afecto era solo miedo disfrazado de cariño. Ayer, incluso, me llevó aparte para hablar sobre mi futuro. Dijo que había sido demasiado duro conmigo y que la familia debía permanecer unida. Me sugirió almorzar la próxima semana para conversar sobre oportunidades en su negocio. Su desesperación era evidente, sabía que yo sabía algo, pero no podía precisar qué tanto ni qué pruebas poseía. Y hoy llegó el gran día. Todos estaban listos para celebrar a Brandon, incluso sus hijos, que no paraban de enviar mensajes sobre lo felices que estaban de verlo tan contento. Hasta mi ex, Yasmín, asistió con su nueva cámara para registrar todo en redes sociales. Lo que Brandon desconoce es que yo también hice mis propias llamadas, a personas muy interesadas en conocer a su otra familia. Gente que pronto descubrirá que no eran los únicos que recibían su apoyo y sus mentiras. Estoy ahora mismo en el coche, frente al salón. Veo cómo llegan los invitados,
como él sonríe y abraza a todos interpretando su papel de hombre ejemplar. Gabriel y Ethan acaban de llegar, y él los recibe como si fuera el padre del año. Isabella luce radiante con su vestido nuevo, convencida de estar celebrando a un esposo devoto. No sospecha lo que se avecina. En unas horas todo cambiará. Este cumpleaños quedará en la memoria de todos, pero no por las razones que él esperaba. Actualización. Escribo desde el baño del salón, con las manos temblando por la adrenalina. Lo que pasó en apenas unas horas fue de locos, y todavía falta lo mejor. Entré a la fiesta alrededor de las 7:30, con la puntualidad elegante que siempre me decía Brandon que era signo de un caballero. El lugar estaba impecable, decoración, comida, ambiente, todo perfecto gracias a Isabella. Brandon parecía disfrutar cada segundo, saludando a todos como el anfitrión encantador que presume ser. Pero en cuanto me vio cruzar la puerta, la expresión le cambió por completo. Fue como si le extrajeran la sangre del cuerpo en un instante. Ahí supe que mi plan estaba funcionando. Me acerqué con paso firme, sosteniendo una sonrisa tan amplia que parecía imposible que fuese fingida. Cuando llegué frente a él, levanté la voz lo suficiente para que todos pudieran escucharme y declaré, con un entusiasmo perfectamente calculado, que jamás en la vida me habría perdido la oportunidad de celebrar un acontecimiento tan importante junto a mi querido padrastro. El murmullo de las conversaciones se detuvo por un instante, las copas quedaron suspendidas en el aire y todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. La expresión en el rostro de Brandon fue un espectáculo digno de grabarse en la memoria, una mezcla de pánico, desconcierto y una necesidad desesperada de aparentar control. De inmediato, como si quisiera borrar la sombra de miedo que se le había dibujado, me rodeó con su brazo y empezó un discurso cargado de exageraciones. Hablaba de lo orgulloso que estaba de mí, de cómo me había transformado en un joven responsable, de todo lo que había crecido bajo su supuesto apoyo y guía. Lo decía con tal teatralidad que hasta sus amigos, testigos de años de críticas hacia mi persona, comenzaron a mirarse entre sí con un gesto de confusión. Algunos incluso sonrieron con incredulidad. Uno de sus compañeros de golf, incapaz de contenerse, comentó que era sorprendente ver lo bien que nos llevábamos después de todo lo que había escuchado. Eso hizo que Brandon, con una risa forzada y llena de nerviosismo, insistiera en que simplemente habíamos pasado por las típicas dificultades entre padre e hijo, asegurando que ahora yo era prácticamente su sangre. Su voz sonaba hueca, como alguien recitando un libreto para sobrevivir a una escena que nunca quiso interpretar. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de ejercer verdadera presión. Lo aparté a un costado, y en un tono calmado pero firme, le recordé la conversación que habíamos tenido el día anterior. Le agradecí por su generosidad al hablarme de posibles oportunidades de negocio y le confesé lo mucho que me interesaba aprender de su experiencia. Añadí que me parecía fascinante la forma en que gestionaba sus viajes y cómo había logrado consolidar relaciones con clientes de otros estados. En particular, mencioné que siempre me había atraído Nevada y que me preguntaba si tenía contactos allá que pudieran servirme como guía para explorar opciones de carrera. El cambio en su lenguaje corporal fue inmediato, los hombros se le tensaron, la mandíbula se le apretó y comenzó a balbucear excusas. Dijo que lo de Nevada era un terreno demasiado complejo y que no correspondía a alguien de mi edad, insistió en que lo mejor sería centrarme en oportunidades locales. Yo lo miré fijamente, sin pestañear, y respondí con una sonrisa que lo comprendía, ciertos negocios requieren absoluta discreción y deben manejarse con total confianza. No había forma de confundir el temblor en su voz ni el brillo de sudor que empezaba a cubrirle la frente. Trató de sondearme, preguntando qué quería decir con eso exactamente. Fingí inocencia y le respondí que únicamente hablaba de la necesidad de mantener relaciones confidenciales en el mundo empresarial, algo que yo admiraba profundamente en él. Le aseguré que jamás pondría en riesgo su reputación ni comprometería esas conexiones tan importantes. El aire acondicionado soplaba fuerte, pero Brandon estaba empapado de sudor. Sus ojos corrían de un lado a otro como si temiera que alguien estuviera escuchando. Con voz entrecortada me propuso continuar la charla en privado, pero yo lo desarmé con amabilidad, le recordé que esa noche era su gran celebración y que no quería restarle protagonismo. La incomodidad se prolongó durante las siguientes horas como una cuerda que se va tensando sin cesar. Mientras intentaba actuar con normalidad, su fachada se desmoronaba lentamente. Cada vez que yo me acercaba a un grupo en el que conversaba, él cambiaba el tema de inmediato. Cuando le preguntaban por planes futuros o viajes de trabajo, respondía con evasivas, desviando las preguntas hacia los demás. Su nerviosismo era tan evidente que hasta sus propios hijos, Gabriel y Ethan, comenzaron a comentar lo distraído que se lo notaba, preocupados por si estaba enfermo. Él se escudaba diciendo que estaba abrumado por la emoción y las muestras de cariño, pero sus ojos me seguían como un animal acorralado. El momento decisivo llegó cuando mi madre,
con una copa en la mano y la voz emocionada, se levantó a dedicarle un discurso. Habló de lo afortunada que se sentía de haber encontrado un esposo tan leal, un hombre que siempre ponía a la familia en primer lugar, alguien que nunca le había dado motivos para dudar de su amor ni de su compromiso. Mientras la escuchaba, yo observaba el rostro de Brandon con atención. Cada palabra era como un cuchillo que se le hundía lentamente en el pecho. Sus labios se apretaban, sus mejillas palidecían y sus manos temblaban sobre la mesa. Cuando terminó el discurso, los aplausos llenaron la sala, pero él parecía al borde del desmayo. Fue entonces cuando me levanté, fingiendo emoción, y lo felicité diciéndole que esas palabras sobre la importancia de la familia me habían conmovido profundamente. Añadí que me habían hecho reflexionar sobre cómo los miembros de una familia debían apoyarse mutuamente y guardar los secretos que los unían. Con tono sereno, le confesé que había estado pensando en contribuir más con las finanzas de la casa. Él parpadeó sorprendido y me preguntó qué quería decir. Le expliqué que consideraba asumir nuevas responsabilidades, incluso ayudarlo con sus cuentas y con esos asuntos empresariales que parecían tan complejos. Dije que lo que más me interesaba era ayudarlo a supervisar sus diferentes compromisos financieros. Su rostro se transformó, del desconcierto pasó al pánico absoluto. No, eso no será necesario, balbuceó, casi tartamudeando. Tengo todo bajo control. Le respondí con calma, asegurándole que lo entendía, pero que quería que supiera que podía contar conmigo en lo que necesitara. Fue entonces cuando me tomó del brazo y me llevó a un salón de conferencias contiguo, cerrando la puerta con demasiada rapidez. Allí, entre paredes silenciosas y lejos de las risas del salón principal, comenzó a hablar atropelladamente. Me agradeció por mi disposición, pero insistió en que sus negocios eran demasiado complicados y que no debía involucrarme. Admitió que en el pasado había sido duro conmigo y prometió compensarlo ayudándome a abrir mi propio camino. Yo fingí aceptar, pero añadí que lo que realmente me interesaba era comprender mejor sus relaciones ya establecidas, en especial aquellas que requerían viajes y residencias separadas. El color abandonó su rostro. Me preguntó qué sabía exactamente. Respondí que solo me refería a la lógica de los grandes empresarios, diversificar direcciones, tener arreglos distintos para diferentes clientes. Le dije que admiraba su capacidad de manejar tantos compromisos al mismo tiempo. Guardó silencio, midiendo cada palabra. Finalmente preguntó si tenía algo concreto en mente. Entonces aproveché, le dije que había pensado en modificar nuestro acuerdo económico. Recordé que le pagaba $800 al mes de renta y propuse que, en lugar de eso, lo más sensato sería que él me apoyara con un subsidio mensual que me permitiera concentrarme en mis estudios y en construir mi futuro. ¿Y cuánto estarías pensando?, preguntó con un hilo de voz. Le dije que podíamos empezar con $2,000 mensuales y ver cómo funcionaba. Añadí que la familia debía invertir en el éxito de sus integrantes y que yo confiaba en que él lo entendería. Hubo un silencio prolongado. Tragó saliva y luego, con evidente tensión, preguntó qué sucedería si las circunstancias cambiaban o si no podía mantener ese nivel de ayuda. Lo miré con serenidad y contesté que sabía que los negocios podían ser inestables, pero que estaba seguro de que encontraríamos un acuerdo cómodo para todos. Añadí que mi única preocupación era garantizar que nadie en la familia tuviera que enfrentarse a sorpresas que pudieran alterar la estabilidad que tanto decíamos valorar. La conversación se interrumpió cuando mi madre tocó la puerta, preguntando si todo estaba bien, ya que los invitados comenzaban a notar la ausencia del cumpleañero. Brandon respondió en voz alta que solo estábamos teniendo un momento entre padre e hijo y que pronto regresaríamos a la fiesta. Antes de que saliéramos de la habitación, me pidió que siguiéramos hablando al día siguiente durante un almuerzo. Le contesté que me parecía perfecto y que estaba deseando definir mejor los detalles de nuestro nuevo acuerdo. También le mencioné que estaba pensando organizar una pequeña celebración el próximo fin de semana y que esperaba que pudiera asistir. Cuando regresamos al salón, se notaba que Brandon hacía esfuerzos por aparentar normalidad, pero no lo lograba del todo. Revisaba su teléfono constantemente y se veía disperso en medio de las conversaciones. Algunos invitados le preguntaron si tenía problemas de trabajo, porque lo notaban nervioso, pero él insistía en que todo estaba bien, aunque su actitud lo delataba. En un momento, Gabriel me apartó y me preguntó si sabía qué le ocurría a su padre, ya que llevaba toda la semana extraño y esa noche en particular parecía aún peor. Le respondí que yo también había notado lo mismo, aunque no sabía la causa exacta. Gabriel me comentó que estaba pensando sugerirle a su padre tomarse un tiempo libre para descansar. Más tarde, Ethan coincidió con esa percepción, dijo que su padre parecía estar viviendo una especie de crisis de la mediana edad, porque no era común que se mostrara tan distraído en reuniones sociales, sobre todo siendo alguien que siempre disfrutaba ser el centro de atención. La fiesta terminó alrededor de las 11:30, con un discurso improvisado de Brandon, muy lejos de la elocuencia a la que nos tenía acostumbrados.
Dio las gracias a todos por haber asistido y comentó que esa noche había significado más de lo que podía expresar. Reconoció que cumplir 50 lo hacía reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida y aseguró que estaba decidido a tomar decisiones importantes respecto a su futuro. Cuando la mayoría ya se había marchado, se me acercó nuevamente para concretar la hora exacta del almuerzo. Propuse que nos viéramos al mediodía en aquel restaurante italiano del centro, porque era un lugar tranquilo donde podríamos hablar de los arreglos financieros familiares sin interrupciones. Brandon aceptó, aunque quiso que le adelantase los puntos que planeaba tratar. Le respondí que era mejor esperar a tener tiempo suficiente para profundizar en todo y que tenía algunas ideas que podrían ser beneficiosas para todos. Antes de despedirnos, me tomó del brazo y me aseguró que la familia era lo más importante para él, que haría lo necesario para que todos se sintieran seguros y respaldados. Dijo que esperaba que entendiera que, a veces, los adultos deben tomar decisiones difíciles, pero que su cariño nunca estaba en duda. Yo le contesté que comprendía perfectamente lo complejo que pueden ser las relaciones y que valoraba su compromiso de proteger a quienes amaba. Añadí que confiaba en que nuestro encuentro del día siguiente serviría para sentar las bases de una relación más sólida. Durante el trayecto de regreso a casa, el ambiente en el coche fue casi silencioso, salvo por mi madre, que no dejaba de hablar de lo bien que había salido todo y de lo feliz que estaba al vernos a Brandon y a mí tan unidos. Decía que significaba mucho para ella ver que finalmente teníamos esa conexión que siempre había deseado. Brandon, sin embargo, apenas respondía, miraba por la ventana y parecía distante. En cuanto llegamos, se encerró en su despacho y comenzó una llamada telefónica que sonaba muy tensa, aunque no logré entender las palabras exactas. Yo debía reunirme con él en unas horas para almorzar, y por lo que había pasado esa noche, estaba casi seguro de que intentaría comprar mi silencio con dinero mientras pensaba en su próximo movimiento. Lo que él no sabía era que yo ya estaba varios pasos adelante, y que ese almuerzo sería el inicio de su verdadera pesadilla. Todo estaba resultando mucho mejor de lo que había imaginado. Actualización. No van a creer lo que ocurrió en el almuerzo de hoy. Brandon realmente apareció con dinero en efectivo, y la conversación superó todas mis expectativas. Pero retrocedamos un poco, lo que pasó en la mañana fue una muestra clara de lo descontrolado que estaba desde la fiesta. Me desperté y él ya se había marchado de la casa, algo inusual porque era sábado y solía dormir hasta tarde los fines de semana. Mi madre me dijo que había salido temprano, alegando que tenía un asunto urgente antes de nuestro encuentro. Ella estaba confundida por lo extraño de su comportamiento, aunque intentaba mantenerse optimista con la idea de que esa relación entre padre e hijo estaba finalmente tomando forma. Alrededor de las 10:30, recibí un mensaje suyo pidiéndome adelantar la comida a las 11 porque tenía otros compromisos más tarde. Le respondí que no había problema, pero que esperaba que tuviéramos suficiente tiempo para hablar de todos los temas importantes. Cuando llegué al restaurante italiano, ya estaba sentado en un rincón. Parecía no haber dormido, tenía ojeras marcadas y revisaba su teléfono cada pocos segundos, como si esperara malas noticias. En cuanto me senté, empezó a decir que había estado pensando mucho en nuestra conversación y que quería asegurarse de que encontráramos un acuerdo que funcionara para todos. Yo le contesté que valoraba su disposición a encontrar una salida y que confiaba en que podíamos alcanzar un arreglo favorable para toda la familia. Fue entonces cuando sacó un sobre de su chaqueta y lo deslizó hacia mí. Dentro había efectivo, billetes recién retirados del banco, por un total de $4.800. Le recordé que habíamos hablado de 2.000 al mes, no de 4.000. Él aclaró que había decidido entregarme los 2 primeros meses por adelantado, como una muestra de buena fe y para demostrar la seriedad de su compromiso con mi futuro. Brandon me dijo que esperaba que el dinero extra demostrara su compromiso con nuestra nueva relación y que así yo pudiera concentrarme en mis objetivos sin tener que preocuparme tanto por lo financiero. Le agradecí su gesto, pero le aclaré que había estado reconsiderando la cantidad de la que habíamos hablado inicialmente. Le expliqué que, al repasar los gastos relacionados con mis planes, me di cuenta de que recibir solo 2.000 al mes no sería suficiente para cubrir todo lo que quería lograr. Brandon me preguntó qué gastos adicionales estaba considerando. Le comenté que tenía en mente organizar una celebración el próximo fin de semana y que deseaba que fuera algo realmente especial, ya que sería la primera vez que yo mismo organizaría un evento importante. Le conté que quería invitar a personas significativas para mí y asegurarme de que se sintieran bien recibidas y valoradas. El pánico en sus ojos fue inmediato. Quiso saber qué clase de celebración estaba planeando y a quién pensaba invitar. Le respondí que deseaba organizar una reunión familiar que acercara a quienes se apreciaban y, de paso, ayudara a que todos pudieran conocerse mejor. Brandon empezó a hacerme preguntas más concretas sobre la lista de invitados y sobre qué quería decir exactamente con unir a las personas.
Le expliqué que me parecía una buena idea ampliar nuestro círculo familiar e incluso presentar a mi madre a personas que todavía no conocía, pero que eran muy importantes para gente cercana a ella. Se quedó callado por un largo momento y luego preguntó si había alguien en particular a quien yo pensara invitar. Le mencioné que estaba considerando contactar a personas de fuera del estado, que quizá disfrutarían conociendo a nuestra familia y entendiendo un poco más de nuestra vida en California. Fue entonces cuando Brandon se puso completamente pálido y me preguntó si hablaba de personas de estados específicos. Le respondí que me interesaba especialmente la gente de Nevada, ya que siempre me había fascinado esa zona y pensaba que sería interesante conocer más sobre las oportunidades y el estilo de vida allí. En ese punto, Brandon ya estaba sudando visiblemente y me pidió que fuera más directo con lo que estaba planeando. Yo le dije que, en mi opinión, lo mejor sería mantener ciertos detalles de la fiesta como sorpresa, porque eso haría que el evento fuera mucho más significativo para todos los presentes. Entonces quiso saber cuánto dinero iba a necesitar para organizar todo. Le expliqué que una celebración de ese nivel tenía costos elevados y que quería cubrir adecuadamente los gastos de viaje de los invitados de fuera, la comida, el lugar de la reunión y todo lo necesario para que quedara en la memoria de los asistentes. Me pidió una cifra concreta. Le dije que calculaba que unos $8,000 serían suficientes para cubrir todo lo que tenía en mente. Reconocí que era una cantidad considerable, pero le aclaré que este sería un evento único, una oportunidad irrepetible para unir a las familias de una forma significativa. Brandon guardó silencio nuevamente, y después, preguntó qué pasaría si no podía entregarme esa suma de inmediato. Le respondí que entendía que manejar liquidez no siempre era sencillo, pero que estaba convencido de que, con sus contactos y recursos financieros, podría encontrar la manera de hacerlo posible. Entonces quiso saber cuál era mi plazo. Le expliqué que esperaba enviar las invitaciones esa misma semana y que necesitaba asegurar el lugar y el servicio de comida lo antes posible para que todo quedara bien organizado. Brandon dijo que requeriría unos días para conseguir esa cantidad de dinero sin levantar sospechas con mi madre ni comprometer otras obligaciones financieras. Le respondí que me parecía razonable, aunque le recalqué lo ilusionado que estaba con este evento y lo mucho que significaba para mí que todo saliera perfecto. En ese momento la camarera se acercó a tomar nuestra orden y la conversación quedó interrumpida. Brandon apenas pudo concentrarse en el menú y terminó pidiendo solo un café, aunque era hora de almuerzo. Yo pedí un plato completo, aprovechando que él iba a pagar, y mientras comía fui detallando más aspectos de la celebración. Después de que la camarera se fue, Brandon volvió a la carga y me preguntó si podía darle una idea de quiénes exactamente pensaba invitar desde Nevada. Le respondí que prefería mantenerlo en secreto, pero que estaba seguro de que todos estarían encantados de conocerse y de descubrir más sobre nuestra dinámica familiar. Me preguntó si ya había contactado a alguien en concreto. Le comenté que había hecho algunas averiguaciones y que ya tenía identificadas a varias personas que serían perfectas para integrarse en la celebración. Le aseguré que estaba entusiasmado con la idea de hacer esas conexiones y extender las invitaciones personalmente una vez que resolviera la parte logística. Brandon permaneció en silencio durante casi todo el almuerzo, mientras yo hablaba de mi visión para la fiesta. Le expliqué que quería que fuera un encuentro íntimo, donde los asistentes pudieran realmente conocerse, compartir historias y fortalecer vínculos. Le insistí en que sería especialmente valioso para mi madre interactuar con personas que habían tenido un papel importante en la vida de otros familiares. Al final, cuando terminé de comer, Brandon me dijo que quería establecer ciertas condiciones para la celebración. Aseguró que deseaba evitar que lo que yo organizara pudiera generar situaciones incómodas. Le contesté que entendía perfectamente su preocupación y que mi intención no era crear drama ni poner a nadie en aprietos, sino todo lo contrario, unir a las personas que se apreciaban y permitir que se comprendieran mejor. Aún así, insistió en que quería saber qué significaba exactamente eso de entender mejor las relaciones. Le contesté que, en ocasiones, los miembros de una familia desconocen detalles importantes los unos de los otros, y que reunirlos en un mismo lugar podía ayudar a aclarar asuntos que habían quedado en la sombra. Su incomodidad fue evidente, y me preguntó si pensaba revelar algo en particular durante la reunión. Le aseguré que no tenía en mente discursos ni presentaciones, pero que estaba seguro de que las conversaciones naturales entre los invitados resultarían muy reveladoras por sí mismas. Finalmente, Brandon me preguntó si había posibilidad de posponer el evento o reducirlo a algo más pequeño y local. Le respondí que ya me había hecho demasiadas ilusiones y que para mí era fundamental mantener la visión original. Me cuestionó qué pasaría si él decidía no respaldar económicamente la fiesta. Le dije, con calma, que me sentiría decepcionado, pero que, si llegaba a ser necesario, buscaría otros medios para financiar el evento. Desde el principio traté de dejar claro que, para un encuentro tan importante, probablemente otros familiares también estarían encantados de colaborar con los gastos y la organización.
Fue entonces cuando observé algo que jamás olvidaré, la expresión de absoluto pánico que atravesó el rostro de Brandon. Sus ojos se abrieron más de lo normal, su mandíbula se tensó y por un instante pareció perder la compostura que tanto se esforzaba en mantener. Casi de inmediato me interrumpió con un tono firme, asegurando que no quería que nadie más de la familia se involucrara en nuestros arreglos financieros. Insistió en que todo debía manejarse directamente entre él y yo, sin terceras personas que pudieran complicar la situación. Yo sonreí con calma y le agradecí su disposición a hacerse responsable, resaltando lo valioso que era para mí que apoyara mis metas. Le comenté que estaba convencido de que él encontraría la manera de hacer posible aquella celebración. Luego añadí que lo que más me motivaba era la oportunidad de fortalecer los lazos familiares, de construir recuerdos duraderos, de esos que todos guardaríamos en el corazón con cariño. Antes de que nos levantáramos de la mesa del restaurante, Brandon me preguntó con cierta cautela cuándo pensaba organizar el evento. Le respondí que tenía en mente el próximo sábado por la tarde, lo que dejaba una semana entera para que los invitados se prepararan y organizaran sus viajes. Su ceño se frunció al escucharme, y con un suspiro me dijo que ese plazo le parecía extremadamente corto para montar un evento de esa magnitud. Yo, con serenidad, le expliqué que quería avanzar rápido porque me entusiasmaba la idea de reunir a todos y no deseaba perder el impulso. También le confesé que no era bueno darles a algunas personas demasiado tiempo para pensar, porque siempre existía el riesgo de que se echaran atrás en el último minuto. Él insistió en que sería mejor aplazarlo unas semanas, quizá a finales de mes, argumentando que así todo estaría más controlado. Yo le respondí que comprendía su inquietud, pero que ya había hecho algunos movimientos iniciales y no quería desilusionar a quienes estaban esperando noticias. Fue entonces cuando me miró en silencio durante varios segundos, como evaluando si realmente hablaba en serio. Finalmente preguntó para cuándo necesitaría el dinero extra para cubrir los gastos. Le dije que, para no perder tiempo, lo ideal sería tenerlo todo listo el miércoles, de manera que pudiera enviar invitaciones y confirmar servicios. Con una mueca resignada, Brandon me prometió hacer lo posible por entregarme el dinero el martes. Sin embargo, puso una condición: quería que me comprometiera a consultarle cualquier decisión importante sobre la lista de invitados o las actividades. Le contesté que valoraba su interés, pero que deseaba mantener un factor sorpresa para que la celebración tuviera un aire más especial. El trayecto de regreso a casa fue pesado, lleno de silencios incómodos. En el coche, Brandon repitió varias veces si estaba absolutamente seguro de la fecha y de la magnitud de lo que pensaba hacer. Yo le respondí con firmeza que nunca había estado tan seguro de algo en mi vida y que confiaba en que aquel encuentro transformaría a nuestra familia de la manera más positiva posible. Al llegar, cerró la puerta de su despacho con un golpe seco, mucho más fuerte de lo normal. Poco después comencé a escucharlo al teléfono, su voz cargada de tensión. No podía distinguir con quién hablaba, pero en una de las llamadas gritó palabras sueltas: viajes, cancelaciones, que se quede donde está. Más tarde, mamá se acercó a preguntarme cómo había ido nuestro almuerzo. Le dije que había sido muy productivo y que Brandon se había mostrado muy solidario con mis planes. Ella sonrió emocionada, asegurando que le daba una gran alegría vernos tan unidos. Yo la tranquilicé diciéndole que pronto estaría maravillada de lo mucho más cerca que todos íbamos a estar. Esa tarde me sumergí en la búsqueda de salones, servicios de catering y opciones de decoración, mientras él seguía encerrado en su despacho con llamadas cada vez más tensas. Cada vez que pasaba frente a su puerta, escuchaba cómo caminaba de un lado a otro, su tono cada vez más agitado. Yo, en cambio, sentía que todo encajaba perfectamente. Al día siguiente inicié los preparativos serios para el sábado. Lo irónico era que Brandon no tenía idea de que yo ya había decidido quiénes serían los invitados y que sería su propio dinero el que financiaría la reunión familiar más inesperada de todas, aquella que jamás quiso enfrentar. Llevaba semanas organizando cada detalle y todo estaba cayendo en su sitio con precisión milimétrica. Lo mejor era que él mismo estaba pagando por su ruina, y no había forma de detenerlo. Actualización. Aún me cuesta poner en palabras lo que ocurrió la noche del sábado. La fiesta no solo cumplió mis expectativas, las superó ampliamente. Fue el golpe definitivo para la doble vida de Brandon. Lo que sucedió lo dejó sin escapatoria, y lo más importante es que fue obra suya, porque él mismo financió su propia caída. El martes anterior al evento, llegó con otro sobre lleno de dinero, $8,000 en efectivo. Su aspecto era lamentable, como alguien que no había conciliado el sueño en varios días. Sus ojos estaban hundidos, tenía ojeras marcadas y un tic nervioso en la mano. Una vez más insistió en que revisáramos juntos la lista de invitados, rogándome que se lo contara. Yo, con la calma más absoluta, le agradecí el apoyo financiero y le aseguré que todo saldría de maravilla. Durante los días siguientes me dediqué a preparar cada detalle. Reservé un salón privado en un elegante restaurante del centro de la ciudad,
contraté un catering de lujo y diseñé invitaciones personalizadas. Cada movimiento estaba calculado. El reto más grande fue dar con Marisol y su familia. Tras rastrear en redes sociales, logré hablar con su hermana. Me presenté como el hijastro de Brandon y le conté que quería darle una sorpresa a mi padrastro organizando una reunión familiar. Le aseguré que él siempre decía que extrañaba a su familia de California y que había llegado el momento de unirlos con su familia de Nevada. También le comenté que cubriría todos los gastos. La hermana de Marisol se mostró entusiasmada. Me dijo que su hermana hablaba todo el tiempo de Brandon, que estaba ilusionada con el futuro juntos y que llevaba años deseando conocer a su familia. Según ella, Brandon siempre ponía excusas sobre el momento inadecuado. Para ella, mi iniciativa era un gesto maravilloso. Organicé vuelos para que Marisol, su hermana, su hija adolescente y sus padres llegaran el viernes por la noche. Les reservé habitaciones en un hotel cercano y les indiqué que la celebración sería el sábado a las 7 de la tarde. Por el lado de Nevada invité a mamá, a Gabriel, a Ethan, a Sofía y a algunos compañeros de trabajo de Brandon. Les expliqué que era una celebración especial en su honor y que habría invitados particularmente importantes. El sábado, Brandon estaba cada vez más inquieto. Caminaba de un lado a otro, sudaba y preguntaba insistentemente quién iba a asistir. Yo, con naturalidad, le respondía que se trataba de una sorpresa inolvidable. A las 5:30 le sugerí que fuéramos temprano al restaurante para recibir a los primeros invitados. Durante el trayecto, me lanzó un sinfín de preguntas, pero yo solo sonreía, disfrutando de cada segundo. Al llegar, le dije que ya había un grupo esperándonos en el salón privado. Me preguntó quién había llegado tan pronto. Con una sonrisa le contesté que debía verlo con sus propios ojos. Abrí la puerta y ahí estaban, Marisol, su hermana, su hija adolescente y sus padres, todos sentados en una mesa decorada con flores frescas y luces cálidas. El rostro de Brandon fue un espectáculo, shock, terror y una incredulidad absoluta. Marisol corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos, repitiendo lo emocionada que estaba por al fin conocer a su familia y agradeciendo que su hijastro hubiera hecho posible ese reencuentro. Lo abrazó con fuerza, mientras hablaba de lo mucho que había esperado ese momento. Brandon quedó paralizado, incapaz de articular palabra, como si el mundo se le derrumbara frente a los ojos. En ese instante se escucharon voces en el pasillo. Con toda calma anuncié que el resto de la familia ya estaba llegando. Mamá entró primero, seguida de Gabriel y Ethan. Me acerqué a presentarlos como la familia de Nevada de Brandon, y todos se quedaron en silencio, mirando cómo las dos realidades que él había intentado mantener separadas por años chocaban de frente en esa sala. Mi madre, siempre tan cordial, empezó a conversar con Marisol, preguntándole cómo conocía a Brandon y desde cuándo eran amigos. Sin dudar un segundo, Marisol comenzó a contar, con lujo de detalles, la historia de su relación. Habló de su apartamento en Carson City, de los 4 años que llevaban juntos y de los planes que tenían para que Brandon se mudara definitivamente a Nevada una vez que terminara con sus compromisos de negocios en California. La expresión en el rostro de mi madre cambió de inmediato, llena de desconcierto. Lo miró directamente y le preguntó qué quería decir Marisol con eso de mudarse a Nevada de manera permanente. Brandon, nervioso, empezó a balbucear excusas sobre supuestas oportunidades de negocios, pero Marisol lo interrumpió para aclarar que hablaba de su vida como pareja. Mi madre, ahora visiblemente tensa, quiso saber qué significaba exactamente vida en pareja. Marisol lo explicó con firmeza, llevaban 4 años en una relación seria, comprometida, y estaban planeando casarse en cuanto él pudiera trasladarse por completo a Nevada. Con una sonrisa amarga, incluso añadió que estaba feliz de, por fin, conocer a la primera esposa de Brandon. El silencio que se hizo en la sala fue tan espeso que resultaba insoportable. Mi madre le exigió a Brandon que explicara de qué hablaba Marisol. Él trató de desviar la atención diciendo que todo era un malentendido, pero Marisol sacó su teléfono y comenzó a mostrarle fotos de ellos juntos. Gabriel y Ethan observaban atónitos, incapaces de procesar lo que ocurría, mientras la familia de Marisol lo cuestionaba con incredulidad, ¿por qué se veía tan alterado si aquello se suponía que era una celebración? Mi madre fue directa, le preguntó a Brandon si había estado viviendo con Marisol en Nevada. Él respondió con evasivas, diciendo que era complicado, que se trataba de ciertos acuerdos de negocios que, desde fuera, podían parecer algo distinto. Mi madre, impasible, le exigió que explicara qué clase de negocios consistían en convivir con otra mujer y planear una boda. Brandon se lanzó a hablar de inversiones y contactos profesionales, pero ella lo detuvo y le preguntó, sin rodeos, si tenía una relación romántica con Marisol. Él, sudoroso, dijo que sus relaciones personales eran complejas y que aquel no era ni el lugar ni el momento para hablar de eso. Marisol, confundida y herida, le preguntó por qué estaba actuando como si lo suyo fuese algo vergonzoso o clandestino,
y si había alguna razón para que su esposa no supiera de su compromiso. Ese fue el instante en que mi madre, con el rostro endurecido, exigió explicaciones sobre ese supuesto compromiso. Marisol levantó la mano mostrando el anillo que llevaba puesto y declaró que Brandon le había propuesto matrimonio 6 meses atrás, que ya habían empezado a planear la boda. Mi madre, furiosa, giró hacia él y preguntó si de verdad se había comprometido con otra mujer mientras seguía casado con ella. Brandon intentó salvarse diciendo que Marisol había malinterpretado la naturaleza de lo suyo, que nunca existió un compromiso real ni planes de boda. Marisol quedó devastada, incapaz de entender cómo podía negar lo evidente. Vivían juntos desde hacía años, él le había dado un anillo, la mantenía económicamente y habían elaborado planes detallados de futuro. Brandon, cada vez más atrapado, trató de disfrazar su engaño alegando que se trataba de una sociedad de negocios con elementos personales. Ella estalló en lágrimas, preguntándole si todo había sido una mentira. Mi madre le exigió una respuesta clara. Brandon dijo que únicamente había ayudado a Marisol en momentos financieros complicados, y que ella lo había interpretado de otra manera. En ese momento, Marisol tomó su teléfono y empezó a leer mensajes de texto enviados por él, donde le declaraba su amor, hablaba de un futuro juntos y de su promesa de dejar California para iniciar su nueva vida en Nevada. Incluso había mensajes donde decía que odiaba mantener una falsa vida matrimonial por cuestiones de apariencia. La sala permaneció muda, salvo por la voz de Marisol leyendo. Mi madre lo observaba con una mezcla de repulsión y desengaño, mientras él se quedaba sin argumentos. Cuando ella le preguntó si había escrito esos mensajes, Brandon se defendió diciendo que a veces la gente dice cosas en momentos emocionales que no reflejan lo que realmente siente. Mi madre no lo soltó. ¿Acaso estaba admitiendo que había mentido a Marisol durante 4 años sobre amarla y querer casarse? Él respondió con vaguedades, alegando que las relaciones eran difíciles y que algunos sentimientos no son sostenibles a largo plazo. Marisol, rota, le preguntó si todo lo que le había dicho era mentira. Él aseguró que le tenía cariño, pero que nunca quiso que pensara que su relación era permanente. Ella le recordó el dinero mensual que le enviaba, el apartamento que compartían, el anillo, las promesas de boda. Brandon, ya sin salida, afirmó que todo aquello eran simples gestos de apoyo, no compromisos reales. El padre de Marisol se levantó y lo encaró. ¿Acaso estaba confesando que había sostenido económicamente a su hija, que había vivido con ella y al mismo tiempo estaba casado con otra mujer? Mi madre lo presionó. ¿Era cierto todo lo que Marisol decía? Él intentó minimizarlo, diciendo que solo había ayudado a una amiga en un mal momento y que las cosas se complicaron más de lo esperado. Mi madre lo cortó de raíz. ¿Había sido infiel o no? Brandon replicó que lo suyo con Marisol no se trataba de traición, sino de brindar ayuda. En ese punto, decidí intervenir. Saqué unos documentos que había preparado, extractos de las cuentas bancarias de Brandon con transferencias periódicas a Marisol, estados de tarjeta con gastos en Nevada, y capturas de mensajes donde hablaba de su estrategia de salida de su matrimonio en California. Mi madre revisó cada página mientras él se hundía, incapaz de refutar sus propios registros. Ella le preguntó cuánto tiempo llevaba aquello y cuánto dinero había desviado de la familia para mantener a Marisol. Él insistió en que eran inversiones complejas, pero las pruebas lo hundían. En los estados de cuenta figuraban pagos etiquetados con el nombre de Marisol, destinados a alquiler, servicios y gastos personales. Gabriel, con el rostro desencajado, le preguntó si pensaba abandonar a su familia en California para irse con Marisol. Brandon dijo que sus planes eran flexibles. Ethan, aún más incrédulo, quiso saber si alguna vez sus viajes de negocios fueron reales. Brandon admitió que algunos sí, pero otros eran para ver a Marisol. La conversación se prolongó más de 1 hora, con él intentando justificar lo injustificable mientras todos exigían verdades. Finalmente, Marisol y su familia abandonaron el lugar entre lágrimas. Ella declaró que no quería volver a verlo y que había desperdiciado 4 años de su vida en un hombre que le había mentido en todo. Mi madre, con el corazón destrozado pero firme, le anunció a Brandon que su matrimonio había terminado y que hablaría con un abogado para iniciar el divorcio. Le dijo que jamás podría perdonarle haber robado dinero familiar para sostener otra relación y que le repugnaba pensar en cuánto tiempo la había engañado. Gabriel y Ethan, desilusionados, le aseguraron que necesitarían tiempo para procesar todo aquello y que no sabían si podrían volver a tener una relación con él. Brandon insistió hasta el final en que sus intenciones no eran maliciosas y que solo trataba de manejar una situación complicada, pero nadie quería escucharlo más. Lo perdió todo, a su esposa, a sus hijos, a la otra familia que había construido en secreto, su credibilidad y hasta su estabilidad financiera. Al final de la noche, yo llevé a mi madre de regreso a casa. Brandon quedó solo, sin que nadie lo quisiera acompañar. Fue irónico, después de tantos años haciéndome sentir como un estorbo, planeando humillarme en su fiesta de cumpleaños, terminó financiando él mismo su ruina.
Esa noche entendí lo que significa la verdadera justicia, ver cómo alguien que me menospreció y trató de destruirme se derrumbaba con el peso de sus propias mentiras.